En el anterior video titulábamos con respecto al acuerdo entre el grupo Hamás e Israel, que una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Esto lo decíamos porque en Colombia el presidente Petro busca cualquier pretexto nacional o internacional para impulsar la campaña política del 2026, para que su proyecto siga adelante. Y estaba utilizando el conflicto entre el grupo palestino Hamás y el Estado de Israel con manifestaciones y otras actividades para desarrollar esa campaña electoral en Colombia. De acuerdo a las circunstancias internacionales, seguirá pendiente de lo que pase en el ámbito internacional para hacer campaña electoral. Eso es un método que ha utilizado y que seguirá utilizando el presidente Petro. Pero ya con respecto a la cuestión doméstica, el próximo 26 de octubre, el pacto histórico, que es la coalición del presidente Gustavo Petro, con aproximadamente 14 partidos y movimientos políticos, irá a una consulta para elegir el candidato presidencial de ese sector político. Y también hay 517 precandidatos para el Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado. En cuanto a los precandidatos presidenciales que se presentarán en esta consulta del próximo 26 de octubre, podríamos decir que el Partido Comunista Colombiano está haciendo el yo con yo, básicamente porque los tres candidatos tienen su asidero político en ese Partido Comunista. Daniel Quintero, que pues ha militado en muchos partidos y en muchos grupos, aparece como candidato del Partido Comunista. Carolina Corcho es la que representa a la Unión Patriótica. ¿Y qué es la Unión Patriótica? La Unión Patriótica fue creada por el Partido Comunista en 1985 por los acuerdos entre Belisario Betancur y las FARC. Y la Unión Patriótica surge de acuerdo a lo que llamaría Mao Zedong el frente, porque Mao Zedong hablaba de las tres varitas mágicas: el partido, el frente y el ejército. Entonces, la Unión Patriótica para el Partido Comunista fue creada como el frente. Y el candidato Iván Cepeda, que es del Polo Democrático, que también es un partido que fue creado e impulsado por el Partido Comunista Colombiano, sabiendo que Iván Cepeda es hijo de uno de los más connotados e históricos dirigentes del Partido Comunista Colombiano, como fue Manuel Cepeda Vargas, asesinado en
1994. E Iván Cepeda Vargas, dirigente comunista, fue uno de los grandes impulsores. En el Congreso del Partido Comunista de 1961, noveno Congreso, de la combinación de todas las formas de lucha para la toma del poder. Así es de que, mirando la cuestión mesuradamente, pues los candidatos o los precandidatos presidenciales que va a presentar el pacto histórico el próximo 26 de octubre, pues son el Partido Comunista, son del Partido Comunista. Los demás grupos y partidos del pacto histórico parece que no existieran o se van a presentar en lo que ellos llaman el Frente Unido, que va a las elecciones de marzo del próximo año, donde también habrá otra consulta. Así es de que en esas circunstancias nos encontramos con que al haber también precandidatos, 517 precandidatos para la Cámara de Representantes y el Senado, sabiendo que una de las estrategias del petrismo para el próximo cuatrenio es impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, donde va a estar lo que llaman el Frente Amplio. Habíamos dicho anteriormente que el Frente Unido sí es el Frente Amplio, que va a ser donde va a salir el candidato petrista. Va a buscar que se cree una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que dice a las claras que los 517 precandidatos que quieren ir al Senado o a la Cámara están actuando de una forma masoquista, porque si va a haber una Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a la experiencia que se tuvo en el año 90 y 91, cuando se eligió la Asamblea Nacional Constituyente que reformó la Constitución de 1886, en esa oportunidad la Asamblea Nacional Constituyente cerró el Congreso. O sea que ese Congreso fue elegido apenas por escasos 6 meses. Lo que, si vuelve a ocurrir en el 2026, pues no tendría lógica, no tendría mérito. ¿Para qué? Esos 517 petristas que buscan ser elegidos en la Cámara y en el Senado, ¿para qué se hacen elegir? Su periodo no va a ser más de 6 meses o máximo 1 año. Entonces eso pierde toda lógica, porque la experiencia así lo ha demostrado. Una Asamblea Nacional Constituyente perfectamente puede cerrar el Congreso. Y ya hubo una experiencia en el año de 1991, algo que perfectamente puede ocurrir en el año 2027 en Colombia, donde funcionaría la Asamblea Constituyente, pero no funcionaría el Congreso. Entonces, esos 517 precandidatos del pacto histórico están perdiendo el tiempo. Así que hay que hacer un perfecto análisis acerca de la presente situación nacional
y de lo que puede ocurrir a futuro en el país, puesto que no solamente lo que acabamos de decir sobre la Asamblea Constituyente y la pérdida de tiempo y de recursos y de energías que van a perder estos 517 precandidatos al Congreso del Pacto Histórico, sino también hay algo que está rondando. Sucede que el señor presidente Gustavo Petro no tiene visa de los Estados Unidos, se le negó la visa. Y lo que vemos es que hay una especie de compás de espera para lo que sucede en Colombia por parte de los Estados Unidos. Porque las sanciones, en caso de que haya un gobierno de corte petrista, que el programa político de Petro se lleve adelante y siga con sus mismas actitudes y con su misma radicalidad frente a los Estados Unidos, no sería raro que ese país del norte le cierre las exportaciones que van de Colombia a Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, que las remesas que vienen del exterior a Colombia también se cierren. Esas remesas que benefician a 10 millones de colombianos. Óigase bien, 10 millones de colombianos. Eso también sería un acto de masoquismo, que las gentes en Colombia que viven de las remesas y que muchas veces comen de eso y viven de eso, pagan arriendo con eso, compran vivienda con esos dineros, con esos dólares, con esos euros, sería también masoquismo que esos 10 millones de colombianos fueran a apoyar a un candidato del pacto histórico en las elecciones presidenciales. Eso es simple sentido común, lógico. Es una lógica. Y sería un acto de masoquismo ir a sufragar por un candidato petrista para la presidencia en las próximas elecciones. Otro aspecto también que no podemos pasar por alto es el caso del premio Nobel de la dirigente opositora en Venezuela, María Corina Machado. Algo que de pronto, por la geopolítica, se podría pensar que si Estados Unidos pretendía hacer una agresión a Venezuela, eso tenga un receso y en los próximos meses no se presenta esa situación, porque claramente si llegara una agresión contra Venezuela, el presidente Petro tendría ahí otro caballito de batalla para sus discursos antiimperialistas, algo que ya debía estar como superado, ¿no? Ya el mundo es multipolar y que hay países más avanzados que otros en materia económica, militar, política, social, eso es otra cuestión. Pero para el caso de el problema entre Estados Unidos y Venezuela, eso sería aprovechado en caso de una agresión por el presidente Petro. Y por último, para los que vienen hablando, y hay que repetirlo, de dignidad, esto es como en el deporte. Hay medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Olímpicos o en cualquier disciplina o en cualquier campeonato. Y aquí el PNUD de las Naciones Unidas es el que da la
pauta sobre eso, de los países con mejor desarrollo humano. Y Colombia no ha progresado desde el año 2018 hasta la fecha y sigue en el mismo puesto del desarrollo humano de acuerdo al PNUD de las Naciones Unidas. Y los países admirados por el gobierno de Petro, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se encuentran por debajo de Colombia en el desarrollo humano. Una medida respetable, no una medida traída a los cabellos. Mientras que Colombia está en el puesto 83, Cuba está en el 97, Venezuela en el 121 y Nicaragua en el 123. Así es de que dejémonos de cuentos y de cuentas.